Arte, filosofía, literatura, historia y más en Studia Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra transmisión en vivo de Studia Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Agradecemos a todas las personas que le han dado like a nuestros videos, que comparten nuestros contenidos, que nos siguen en nuestra página, y también les damos las gracias a todas las personas que se han suscrito ya a nuestro canal de YouTube. Ahí les recordamos que almacenamos las entrevistas que tenemos a través de Facebook, por lo que la calidad del audio es relativamente menor, pero es audible, está bien, se escuchan muy bien los audios y las imágenes, se ven muy bien. Agradecemos también que nos escuchen a través de Seno Radio FM, Radio Global. Pueden descargar la aplicación para escucharnos a través de sus dispositivos móviles desde Apple Store o Play Store. Y transmitimos en vivo desde el alma del mundo, Café y Salud. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Studia Humanitatis Radio. Bienvenido, profesor. Muchas Después de gracias. su viaje. Sea bienvenido otra vez a este espacio. Se le extrañó en la emisión anterior. Y pues bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Pues hoy tenemos un programa muy especial con un invitado también muy especial que vamos a presentar más adelante. Pues me fui a trabajo, podría decirse. También disfruté un poco el paseo y extrañé el programa. Un saludo a la maestra Alejandra Vilés. Estuve fuera de la ciudad ese día, pero escuché el programa a través de internet, de Facebook. Y pues hoy tenemos un programa muy interesante. Y nuestros eventos culturales, Alejandro, ¿qué tenemos? Los invitamos a una obra de ballet. La magia del ballet llega al escenario del Teatro Degollado, una de las obras más emblemáticas de todos los tiempos, El Lago de los Cisnes, interpretada por el Ballet de Jalisco, acompañada por la majestuosa música de Piotr Ilich Tchaikovsky, perdón, una disculpa a mi pronunciación. Las fechas de esta obra es del 24 y el 31 de julio a las 8 de la noche, y el 24 y el 1 de agosto a las 7 de la noche. También habrá las últimas dos fechas, es el 26 y el 2 de agosto a la 1 de la tarde. Adquiere tus boletos exclusivamente en línea a través de Boleto Móvil, sección Entretenimiento y Teatro. Creo que aún no está habilitada la taquilla física del Teatro Degollado, así que por ahora solo pueden adquirir los boletos a través de internet, para que se echen ahí un vistazo a los precios. No son accesibles, no son tan caros, y es una muy buena obra. También los invitamos a una obra de teatro, El Diario de un Loco. ¿Hasta dónde puede resistir una mente antes de romperse y decir la verdad? Llega a Guadalajara El Diario de un Loco, el lado humano de la esquizofrenia, con un viaje vertiginoso y profundamente humano al interior de un hombre común que comienza a perder la razón en un mundo que ya estaba enfermo. A través de su diario, Leonardo Ivanovich nos arrastra a un monólogo ferozmente honesto, donde la risa se mezcla con el dolor, la ironía con la ternura y la locura con un deseo desesperado por amar, vivir y no estar solo. Esta obra de teatro se presenta el día 7 de agosto a las 8 de la noche en el recinto Teatro Moncayo del complejo del Palco. Se está ubicado en Avenida Central, Guillermo González Camarena, 375 Poniente, en Zapopan, para que también se den una vuelta. Este es un escenario que no es muy conocido, sobre todo en esta parte de la ciudad, pero que tiene muy buenos eventos, para que se metan ahí a Palco en la sección cartelera y verán que hay exposiciones, porque además tiene salas de exposiciones de artes plásticas, tiene obras de teatro y conciertos. Entonces, para que revisen también que es un escenario. Sí, tiene de todo, es un muy buen complejo. Y además la obra que se presenta, Diario de un Loco, es sin duda una obra ya pues clásica de nuestros tiempos, que reta incluso al público, al espectador, a reflexionar sobre sí mismo y sobre sus propios demonios internos.
una obra muy interesante. Yo la vi hace mucho tiempo y es muy, muy interesante. Y a propósito del tema del día de hoy, pues recordamos en nuestra cápsula biográfica a Ludwig Wittgenstein. Él nació en 1889, murió en 1951, filósofo británico de origen austriaco, hijo de un importante industrial del acero. Trabajó en ingeniería en Berlín y en Manchester como investigador en el campo de la aeronáutica. Empezó entonces a interesarse por las matemáticas y sus fundamentos filosóficos y se trasladó luego a Cambridge a estudiar lógica bajo la dirección de Bertrand Russell, también un insigne filósofo. En ese tiempo tomaron cuerpo las ideas que luego desarrolló en su Tractatus, tal vez la obra más conocida de este autor, obra que redactó durante la Primera Guerra Mundial, en la cual combatió como voluntario en el ejército austriaco. Siguieron unos años de alejamiento de la filosofía, durante los cuales fue maestro de escuela, para luego ocuparse como arquitecto del proyecto y la edificación de la residencia en Viena de una de sus hermanas. Regresa a Cambridge y obtiene su doctorado precisamente presentando como tesis doctoral el Tractatus. El primer Wittgenstein está representado por el Tractatus Lógico Philosophicus, conjunto de aforismos escritos con un lenguaje bastante críptico que, inspirados en el atomismo lógico de Russell, pues investigan las relaciones entre el lenguaje y el mundo. Y el segundo Wittgenstein, o la segunda etapa de su pensamiento, sometió a crítica el supuesto básico del Tractatus de que la lógica posee una relación privilegiada con la estructura del mundo. Consideró que a esta correspondía tan solo uno de los posibles usos del lenguaje. Y pues en esta fase tal vez son más conocidas precisamente las investigaciones filosóficas y los cuadernos azul y marrón, me parece. Bien, y para hablar de este tema, Alejandro, ¿a quién tenemos como invitado? Bueno, agradecemos la presencia en este programa a Diego Alberto Ramírez García. Él es egresado de la licenciatura de Filosofía por la Universidad de Guadalajara. Se ha especializado dentro de las áreas de filosofía del lenguaje, principalmente el análisis del lenguaje ordinario, así como su relación con la sociolingüística. También se especializa en la filosofía de la mente contemporánea y en la ciencia ficción latinoamericana y su relación directa con la narración de los problemas sociales que representa. De igual forma, ha dedicado sus estudios a la comprensión de la obra del pensador Ludwig Wittgenstein y la implementación de sus herramientas conceptuales en la filosofía política. Ha realizado publicaciones de poemas y cuentos como lo son Talpa, de 2017, y La broma ruseliana, de 2019, escritos que pertenecen al género especulativo, ambos publicados en la revista Vaivén. Ha impartido diferentes cursos introductorios de filosofía a nivel preparatoria, así como ha impartido clases de filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, lógica proposicional y de predicados a nivel licenciatura en la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado durante 6 años en el ámbito editorial académico, fungiendo en un primer momento como editor y corrector de estilo y actualmente como editor ejecutivo de la revista de filosofía Protrepsis, fomentando y acompañando en el proceso de formación de editores dentro del contexto académico filosófico. Este espacio le ha permitido trabajar con diferentes filósofos importantes de toda habla hispana, como Alejandro Tomasini Basol, Tomás Miranda Alonso, recién fallecido, José Escurdia y Mauricio Douchot, María Camps y Miguel Candel San Martín. En este momento se encuentra trabajando con la Red Mexicana de Mujeres Filósofas para el dossier Mujeres y Filosofía que saldrá este año. Bueno, bienvenido, Diego. No, bienvenido. Ustedes. Qué emoción finalmente estar aquí con ustedes. No, gracias por aceptar la invitación y a todo el público que ya nos está siguiendo a través de la transmisión de Facebook en Estudio Humanitatis Radio. Pueden dejar sus comentarios, preguntas, saludos para nuestro invitado a través del chat en vivo. Si están viendo este video en las otras páginas donde se replica y quieren dejarle algún comentario, saludo o pregunta a nuestro invitado, pueden pásense a Estudio Humanitatis Radio para poder ver en tiempo real pues su comentario. Pues para empezar, desde su perspectiva, ¿qué lugar ocupa Wittgenstein en la filosofía en general, pero en particular en los estudios de filosofía del lenguaje? Bueno, al momento de hablar de Ludwig Wittgenstein, algo que
resuena constantemente son sin duda alguna los dos textos que usted mencionaba, que uno es el Tractatus Lógico-Filosófico y la otra es las investigaciones filosóficas. Es muy importante ver que a lo largo de la historia de la filosofía vemos que han habido ciertos autores que han logrado realizar una revolución en el pensamiento, pero con Wittgenstein lo interesante es ver cómo con su planteamiento filosófico logró generar, digamos, las dos corrientes más importantes de análisis lingüístico y filosófico en torno a lo que entendemos por la lengua, pues. En el momento de que se publica el Tratado Lógico-Filosófico, justamente, primero que lo escribió justo en la guerra. Dentro de la guerra podemos encontrar un montón de escritos, como son los diarios secretos. Tenemos dos diarios, diarios secretos y por otra parte los diarios filosóficos. Es una forma en la cual Wittgenstein estuvo escribiendo de una u otra manera sus pensamientos lógico-filosóficos mientras estaba en la trinchera, y a partir de ahí surgió el Tractatus Lógico-Filosófico. Cuando lo publicó, fue realmente un movimiento importante, porque hay influencia directa, o más bien el Tractatus Lógico-Filosófico fue algo que incluso inauguró lo que se podría llamar el positivismo lógico del Círculo de Viena, ¿no? Uno de los elementos, era como uno de los textos claves para poder interpretarlo como tal. A partir de este atomismo lógico que estructuró Ludwig Wittgenstein en el Tractatus, ellos pudieron encontrar ahí principios verificacionistas que fueron suficientes para poder estructurar lo que, pues, incluso todo lo que después estructuró el positivismo lógico, el pensamiento de Carnap, todo este movimiento muy interesante. Sin embargo, su evolución, más bien su influencia, no fue suficiente con eso. Digamos que en este primer momento ya habíamos comenzado a ver justamente la evolución en un análisis lógico-lingüístico de la lengua. Después voy a profundizar en ello, pero después, conforme fue avanzando, siempre fue muy crítico a su pensamiento, siempre fue como bastante agudo con respecto a lo que decía, a la forma en la que lo expresaba y las experiencias que tuvo, que terminó dando vuelta a todo lo que planteaba dentro del Tractatus. Hay algunas ideas que se conservan, que eso es muy importante tener en mente, pero es justamente con la publicación de las investigaciones filosóficas de manera póstuma, porque nunca fue un texto estructurado por Wittgenstein como sí fue el Tractatus, donde él escribió desde el principio al fin, él siguió la publicación, él de hecho estuvo en desacuerdo total con la introducción que hizo Bertrand Russell de la introducción que hizo. En las investigaciones filosóficas tenemos un trabajo realizado mucho por sus estudiantes más cercanos. Estamos hablando de Wright, de Stonge, de diferentes alumnos que fueron muy cercanos y que empezaron a hacer una selección de los diferentes diarios, porque escribía mucho en cuadernos que estaban aislados. El título de los cuadernos azul y marrón es básicamente porque esa era la portada de los cuadernos que tenían. Entonces, y así se fueron circulando. De hecho, los alumnos lo tenían y se lo iban circulando como toma el cuaderno azul, toma el cuaderno marrón. Es decir, de ahí viene su nombre. Entonces, esta forma de estructurar sus textos, que son bastante complicados ya después digamos que el único texto que podría llamarse que tiene una estructura canónica, así de inicio o final, es el Tratado. Fuera de eso, estamos hablando ya de textos que son más cercanos a parágrafos, pero incluso a notas bastante, incluso no acabadas. Son como más comentarios, como ideas que surgen y que los alumnos suyos estructuraron dentro de las investigaciones filosóficas, y que lo que tenemos ahora como investigaciones filosóficas, por supuesto, es la curaduría que hicieron sus alumnos de ciertos cuadernos que tenían determinada época. ¿Qué hace estas investigaciones filosóficas? Inaugura básicamente, junto con Austin, que fue muy paralelo, con los actos de habla, Wittgenstein lo que logra es inaugurar el análisis del lenguaje ordinario, que fue algo que inauguró a la par también los análisis pragmáticos de la lingüística. Es decir, en la pragmática encontramos muchos de los elementos tanto de las investigaciones filosóficas como de Austin, pero sin duda alguna, algo importantísimo con Wittgenstein es ver esta idea de que en ambas obras claves se revolucionó, y en ambas obras claves
se inauguró una forma de pensar y una forma de resolver problemas. Que, bueno, en caso de Wittgenstein, su propósito nunca fue resolver problemas. Lo que quiso hacer fue disolver. Para él, la filosofía era más cercana a una terapia que a una resolutora de problemas. Es decir, él no se pregunta qué es el sentido de la vida, sino por qué preguntaste qué es el sentido de la vida, de cuál es la estructura, qué tratas de decir cuando preguntas qué es el sentido de la vida. Entonces, más la disolución de problemas. Entonces, sí, dentro del lenguaje, de la filosofía del lenguaje, vemos esos dos aspectos importantes. La inauguración del análisis lógico-filosófico y la inauguración del análisis del lenguaje ordinario y práctico. Totalmente. Bien, sin duda un pensamiento innovador en cuanto a que, bueno, la filosofía se había preocupado mucho tiempo ya sobre el lenguaje y los asuntos sobre desde el crátilo de Platón, transitó por toda la Edad Media, pero el hecho de preguntarse en ese contexto en particular en el que Wittgenstein se pregunta sobre el lenguaje y no tanto para resolver, sino para clarificar nuestras formas de aproximación al mundo, pues sin duda innovador. Antes de continuar, bueno, hay ya reacciones en el chat en vivo. Carolina Villarreal, pues pone caritas como de festividad. Está alegre, pues, seguramente por su presencia en nuestro programa, igual que nosotros. Naomi Alcántar dice saludos, Diego. Ángel Zapata dice, ese Diego sí le sabe. Gracias. Y Jorge Grajeda, nuestro Jorge Grajeda, a quien mandamos un cordial saludo. Dice, estoy escuchándolo con mucho gusto y atención. Felicidades al programa. Al contrario, gracias por escucharnos y pues gracias al invitado por estar aquí. Antes de entrar de lleno a la postura de Wittgenstein sobre el lenguaje privado, primero, ¿qué significa esto del lenguaje privado? Se trata de una forma que es exclusiva del uso de un individuo, del lenguaje. Si se habla del lenguaje privado, es lo mismo que, como aparece luego en otros textos, de lenguaje mental. O sea, ¿a qué se refiere con lenguaje privado? Antes de entrar un poquito a que nos explique la postura de Wittgenstein sobre el lenguaje privado. Es una pregunta sumamente interesante porque siento que hizo un ejercicio wittgensteiniano totalmente. Es como si hubiera estado leyendo las investigaciones filosóficas. Una de las preguntas que hace Wittgenstein es ¿qué significa justamente eso, el lenguaje privado? Y lo que refiere directamente es hablar uno consigo mismo. Cuando yo hablo conmigo mismo, es decir, supongamos que estamos aquí, ¿no? Y ustedes están hablando, pero yo por dentro estoy le doy vuelta a la ardilla y ahí voy pensando y pensando y pensando. ¿Qué es eso? ¿Es lenguaje privado realmente? Es en ese punto cuando ya estamos hablando de algo diferente. Realmente, la pregunta sobre el lenguaje privado, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, imaginemos a Robinson Crusoe, ¿no? Conocen esta novela, Daniel Defoe. Está ahí Robinson Crusoe en la isla. Él estaba hablando solo. Eso es un lenguaje privado. ¿Qué hace que la privacidad, o más bien, qué hace que el lenguaje sea como tal lenguaje? ¿Podemos hablar de un lenguaje privado o también tenemos que hablar o referirnos directamente al lenguaje comunitario? Digamos que hay dos elementos importantes en los cuales se puede utilizar el lenguaje privado. Por una parte, hay que dejar esto claro en un primer momento, que hablar del argumento del lenguaje privado en Wittgenstein es complicado porque como tal no hay un argumento, ¿no? No vamos a encontrar premisa 1, 2, 3, 4, 5, conclusión. No, son, como insisto, diferentes parágrafos que se juntan y que en este juntarse, a la vez de que te define el lenguaje privado, también te está mostrando las complicaciones y a la vez te está tratando de dar la disolución del problema. Algo que hace con el lenguaje privado directamente es criticar de una u otra forma los pensamientos que están expresados en tratados lógico-filosóficos. Algo que mencionaba que me pareció muy interesante es esta parte de cómo desde el principio se estaba investigando sobre la lengua, ¿no? Están Platón, Aristóteles con los analíticos primeros, segundos, y no solamente eso, sino que inclusive las investigaciones filosóficas inauguran con una cita a San Agustín. Es Wittgenstein hablando con San Agustín directamente, porque
establece ahí o recupera directamente la definición de San Agustín del lenguaje como una forma de relacionar significado con objeto. Es, digámoslo, la definición ostensiva, ¿no? Tenemos un objeto y si digo mesa es porque señalo la mesa y esto es mesa como tal. En un primer momento diríamos, eso está bien, eso no hay ninguna complicación. De hecho, usted lo afirmó en este resumen que hizo de Wittgenstein, muy bueno, en donde el uso del lenguaje, el juego del lenguaje en términos wittgensteinianos de objeto, más bien objeto significado, de cómo un objeto, una palabra tiene su significado a partir de que seleccionamos un objeto, es simplemente uno de los múltiples usos que existe de la lengua, uno de los juegos del lenguaje. El problema radica principalmente en cuando esta forma de concebir el lenguaje únicamente como una relación entre palabra y objeto se lleva a todos los planos. ¿Y qué ejemplo sale inmediatamente? El de los sentimientos, el del sentir, el dolor, por ejemplo, todas estas sensaciones, ¿no? ¿Cómo puedo decir que yo, es interesante, hagamos el ejercicio de tratar de decir, Juanito está sintiendo dolor, yo, Diego, siento dolor. Cuando uno dice yo siento dolor, es sumamente sencillo afirmarlo, porque lo siento y lo afirmo. Digo, yo siento dolor como tal. Pero por otra parte, cuando veo a Juanito, ¿qué son las condiciones o cuáles son las condiciones que me permiten decir que él siente dolor? Él te puede decir, es que lo siento, pero pues yo no puedo sentir ese dolor que tú sientes. Ahí es en ese concepto de decir, ¿qué es el dolor? ¿Cómo está el dolor implicado? Es donde el lenguaje privado empieza a surgir. Es donde empezamos a creer que existe como una especie de metalenguaje de una u otra manera que le dota de significado o de estructura al lenguaje que tenemos de manera comunitaria. Si pensamos, es muy interesante porque cuando se publicó las investigaciones en 1951 de forma póstuma, a pesar de que los argumentos son sumamente interesantes, se postularon ideas que están muy cercanas al lenguaje privado. Tenemos a Chomsky, con las estructuras profundas y sus estructuras superficiales. Tenemos a Jerry Fodor, con la idea del mentalés, del lenguaje del pensamiento. E incluso Donald Davidson, de una u otra manera, justifica o más bien construye su teoría del significado a través de ideas del Tractatus Lógico-Filosóficos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo si los argumentos de Wittgenstein, el argumento de Wittgenstein era fuerte? ¿Por qué seguimos pensando de esa otra manera? Son críticas que sin duda alguna tuvieron que enfrentarse tanto Chomsky como Fodor. De hecho, lo hicieron y algunos dirán que lo hicieron correctamente, otros dirán que lo hicieron de manera un tanto errónea, pero de nuevo creo que sería un tanto, ahí creo que está implícita la idea, o más bien, de la confusión de las metodologías o del propósito de la filosofía. Antes quisiera, si me permite, quisiera profundizar un poco en esta idea, creo que va a dar mucha luz sobre lo que significa la filosofía para Wittgenstein, ¿no? Se ha dicho, o incluso hemos dicho, que las investigaciones filosóficas negaron de una u otra manera las ideas del Tractatus. Pero podemos encontrar una constancia directamente, una constancia que está fuertemente ligada desde el inicio de las preocupaciones de Ludwig Wittgenstein hasta el final de sus días. ¿Cuál es esta idea? Si revisamos las proposiciones del Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, vamos a encontrar, voy a leer, si me permite, sí, adelante, en unas partes del prólogo del Tractatus, que creo que desde el prólogo, eso me encanta del Tractatus, desde el prólogo te está diciendo cuál es el propósito del libro. Dice, el libro trata los problemas filosóficos y muestra, según creo, que el planteamiento de estos problemas descansan en la incomprensión de la lógica de nuestro lenguaje. Eso empieza a decir. ¿Cabría acaso resumir el sentido entero del libro en palabras? Lo que siquiera puede ser dicho claramente. De lo que no se puede hablar, pues es mejor callar. La frase... Es icónica esa frase de Wittgenstein. Totalmente, creo que es justo una de esas frases que han marcado tanto a la historia del pensamiento filosófico, que yo cada vez que la leo me
remonta directamente. Siento que estoy al lado de Wittgenstein. Dice, el libro quiere pues trazar un límite al pensar, o más bien no al pensar, sino a la expresión de los pensamientos, porque para trazar un límite al pensar tendríamos que poder pensar a ambos lados de este límite. Esto es lo que dice en el tratado. O sea, desde el primer momento que está diciendo, mira, yo lo que quiero decir es que si hay problemas filosóficos es porque hay una incomprensión en la forma del pensamiento, como tal, en la forma en la que se plantean los problemas. En el Tractatus básicamente habla de cómo pues las oraciones esenciales, el mundo está conformado de hechos y no de cosas, que eso es importantísimo. Básicamente lo que hace Wittgenstein en el Tractatus es establecer directamente una teoría del significado basado en teoría de la verdad. De cuando una proposición es verdadera, o más bien cuando una proposición tiene sentido, es cuando de una u otra manera tiene valores de verdad. Y si decimos una proposición, podemos decir, hay una frase muy clásica en Wittgenstein, debajo de la mesa hay un hipopótamo. Eso es una plática entre Bertrand Russell y Wittgenstein que se peleaban por saber si la proposición esa tenía significado. Si la decimos ahora, tenemos estados de cosas, es decir, un conjunto de hechos o de hechos atómicos que son como elementos que son sustanciales para una oración. La oración se descompone en diferentes elementos. Cada uno de estos elementos son funciones de verdad, su combinación es una función de verdad, y dependiendo de si es verdadero o es falso, ciertos hechos atómicos, va a determinar directamente a la veracidad de mi oración. Si es verdadero, decimos sí, hay un hipopótamo. Si no, es falso, pero sin embargo tiene sentido también. Tiene sentido. ¿Cuál es el problema? Cuando tratamos de expresar oraciones o proposiciones que simplemente no pueden evaluarse en ese caso. ¿Cuáles son esas? Wittgenstein básicamente dice que es las proposiciones de las místicas, que son las estéticas, la ética y las filosóficas. De hecho, el Tractatus mismo es un libro que para él es carente de sentido, porque no puede evaluarse en términos de verdad o falsedad. Es decir, lo dice en alguna frase, en un momento, en algún elemento, dice, yo te doy, parafraseando, te doy estas herramientas, es como si te diera una escalera para que te subas y puedas ver desde arriba. Ahora que estás arriba, tira la escalera. Ya no uses la escalera. ¿Por qué? Porque utilizar la escalera es generar confusiones de lenguaje. Es decir, los problemas filosóficos son confusiones de lenguaje, básicamente. Nos cambiamos a Wittgenstein, pasamos por el Wittgenstein de transición, que son las observaciones filosóficas, los cuadernos azules y marrones, el Big TypeScript, son un montón de textos en medio, la gramática filosófica que están en medio y que nos están apuntando directamente a este cambio, pero algo que es permanente es la idea de la filosofía como una forma de terapia, como una curación. Creo que eso es interesante. Conocen al filósofo Pierre Hadot, ¿no? Sí. Pierre Hadot es un pensador interesantísimo que justamente relaciona la filosofía como forma de vida y terapia también, con esta idea de los socráticos menores. Él encontró en Wittgenstein la recuperación de una u otra manera de los socráticos menores, de la filosofía como terapia, en donde lo que hace en este segundo Wittgenstein es decir, sí, hay problemas filosóficos, pero estos problemas filosóficos ya no son generados por una oración imposible de evaluar en términos de verdad o falsedad, sino que ahora son por la conjugación o combinación inadecuada de juegos de lenguaje. Y entonces, ¿cómo lo plantea? Por ejemplo, pues sí, el lenguaje privado es uno, es el problema. Digamos que hay muchos problemas dentro de las investigaciones filosóficas, hay muchos problemas, pero sin embargo, yo creo que el modular y el que ha llamado muchísimo la atención es el del lenguaje privado. El lenguaje privado es algo que apasiona, que lo lees y tú dices, entiendo, porque puedo hablar con las personas, pero entiendo que lo que va es profundo, pues es interesantísimo. Entonces Wittgenstein habla de este lenguaje privado como una necesidad, como un problema necesario que disolver. Él no busca resolver problemas, él no busca darte una respuesta, él lo que busca es decir, ya fue.
ya ese problema no es necesario. Y de hecho, en una de las oraciones, creo que es la 243. El filósofo trata una pregunta como una enfermedad. Es lo que dice en una de sus oraciones. Es decir, todos los que están pensando en términos de el sentido de la vida, todos estos problemas estéticos, cosas así, digo, esto diciéndolo Wittgenstein. Para mí Wittgenstein realmente es como un decir, estás enfermo y vengo yo a curarte. Él siempre tiene esa perspectiva bastante, digamos, egocéntrica de una otra manera desde el Tractatus. En el prólogo termina diciendo así con sumo descaro. Es muy, muy chistoso. La verdad de los pensamientos aquí comunicados me parece, en cambio, intocable y definitiva. Soy, pues, de la opinión de haber solucionado definitivamente lo esencial, los problemas. Desde el principio él te está diciendo, yo ya hice mi chamba, yo ya hice mi trabajo, si tú quieres seguir por esa parte, es tu problema, pero yo ya lo hice. Tanto en el Tractatus como en las investigaciones encontramos esa postura. En ese sentido, entonces, el lenguaje, el problema que trata de disolver Wittgenstein en torno al lenguaje privado es este carácter como de asumir que el individuo puede validar solo por ser él mismo como verdadero aquello que él siente como esfera propia, ¿no? Como el dolor, por ejemplo, mis intuiciones, incluso, no sé, esas vivencias internas. Y me hacía pensar en función de lo que usted decía, Claro. y cómo Wittgenstein afronta esto, cómo también como que trata de disolver el problema de que el lenguaje interior o el lenguaje privado es anterior a el lenguaje público, en su uso más bien público, social. Y por ahí preparándonos precisamente para este programa, veíamos cómo de alguna manera pues entra en crisis también el solipsismo cartesiano. Totalmente. Con Sí. esta imagen, pues, de que no hay un lenguaje privado que refiera y tenga validez en función de las experiencias vividas propias. Perdón, antes de continuar y cederle la palabra a Alejandro, que también quiere platicar con usted y hacerle preguntas, Ivana Merino dice, confirmo que Diego sí le sabe. Arturo Ramírez Gallo dice, saludos, Diego. Saludos. Denise Hernández Ávila, felicidades, Diego, gracias por compartir tu conocimiento y saludos a todos. Va el saludo de regreso. Ricardo Ochoa Castro dice, grande, Diego. Dimas de la Peña dice, qué buen programa, es muy interesante el análisis de Diego. Y hay uno más. Gabriela Ramírez, pues hace aplausos, pone aplausos. Gracias. Carolina Villarreal dice que buen programa, grande Diego. Noemí Alcántar, muy buen programa, interesante tema. Y hay un comentario, dice Tony Villegas, diseccionar el Tractatus a ese nivel requiere un arduo trabajo y una voluntad inquebrantable. Sí, porque Wittgenstein es un filósofo de por sí complejo a lo largo de toda su obra. Es un erudito, felicidades, qué buen contenido. Alejandro, por favor. Bueno, recordarles a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con Diego Alberto Ramírez García, estamos hablando sobre el tema el lenguaje privado en Wittgenstein. A mí me gustaría preguntarte si nos podrías ayudar como a diseccionar estas dos partes o planteamientos que hace de alguna forma, aunque indirectamente ya no lo comentaste. Bueno, en el Tractatus creo que de alguna forma sí está planteado sistemáticamente, es decir, el problema de la estructura del lenguaje, ¿no? La estructura lógica del lenguaje y por qué hay un problema en plantear un lenguaje privado, ¿no? Evidentemente, si no hay reglas lógicas que estén dentro del consenso de lo comunitario, evidentemente no podríamos hablar de un lenguaje, ¿no? Porque no estaría de una forma bien estructurado dentro de la lógica. En el caso de las investigaciones filosóficas, me parece haber entendido, y me corrige si no es así, que parece hablar más bien parece plantear más bien el problema de la verificabilidad del lenguaje frente a el problema de la verdad. Lo mencionaste. ¿Consideras que estas dos formas, es decir, el primer problema, que es las estructuras lógicas del lenguaje, y la verificabilidad de los hechos de verdad con el lenguaje,
¿consideras que son los dos planteamientos que aportan y que de alguna forma impiden que hablemos de un lenguaje privado definitivamente? Sí, es interesante. Justamente diste en una parte muy importante que es justo esta idea de la estructura lógica del mundo. Para Wittgenstein, en el Tractatus Lógico-Filosóficos, el lenguaje es básicamente isomorfónico, es isomorfónico al mundo como tal. Ajá, es decir, en nuestro lenguaje debe ser idéntico a la estructura lógica del lenguaje, a la estructura lógica del mundo. Entonces, en ese sentido, no puede existir nada que no esté tanto en la lógica como en los hechos que salga directamente de esto. Algo que quiero retomar es justo esta mención del solipsismo de Descartes como tal. En el Tractatus Lógico-Filosófico se plantea directamente un solipsismo. Está muy raro. Wittgenstein en el Tractatus afirma un solipsismo que es diferente a Descartes, pero plantea pone un ejemplo muy importante, que supongamos el ojo, ¿no? El ojo humano. El ojo humano ve hacia enfrente, este es mi ojo, ve hacia acá. Y todo lo que puedo decir es lo que está acá. Pero de acá hacia adentro no puedo decir absolutamente nada. Es decir, mi límite del mundo es directamente yo. Entonces, en el yo, el solipsismo de Wittgenstein es entendido como un límite, no como una sustancia como si es entendida tal vez en Descartes, una res extensa, no una res, ¿cómo se llama? Res cogitans. La res cogitans, no la res extensa. En Wittgenstein, en lugar de ser una res cogitans, es un límite. Es justamente lo que nos permite decir, de acá para atrás, no puedo decir nada, pero de al frente sí. ¿Y cómo lo puedo decir? A partir de lo que yo digo, a partir de lo que yo veo. Una idea muy interesante del Tractatus es cuando dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento. Es decir, ahí está ya estructurada de una u otra manera, nos lleva al solipsismo. Y también esta idea es la estructuración directa de que las posturas actuales que tenemos del lenguaje privado parten directamente de algo que comentaba el doctor, era justamente asumir que existe una herramienta, o más bien estructuras previas al lenguaje cotidiano. Ajá. Entonces, algo que hacen en las investigaciones filosóficas es que pasamos, como bien dijiste, pasamos de criterios de verificación de una teoría de la verdad, ahora pasamos con Wittgenstein a una teoría de la justificación. Ajá, ya la verdad o la falsedad en términos tractarianos ya no nos interesa, sino que lo que nos interesa es la justificación. ¿Cuáles son los elementos que me permiten decir X cosa? ¿Cuáles son los elementos que me permiten decir que Juanito tiene dolor? Ya no, y ahí es cuando radica directamente la teoría, la negación de la teoría figurativa de Wittgenstein. La teoría figurativa es justamente esto, la relación de objetos, no, de hechos como parte fundamental del mundo, de las proposiciones. Ajá. Y entonces, lo que ahí plantea es que cuando cambiamos de un criterio de verificación a un criterio de justificación, ya no podemos quedarnos simplemente con decir, sí, siento el dolor y por lo tanto es verdadero que digo que tengo el dolor y por lo tanto es el anterior, el lenguaje privado, existe como tal. Sino que ahora vamos a tratar de ser más críticos y ver los elementos que están alrededor para poder determinar qué es lo que nos permite decir tal cosa. Es decir, si pensemos en el dolor, ¿no? Si yo pienso en que existe un lenguaje previo que le dé sentido al dolor, ya estamos partiendo de la existencia del concepto dolor. Es decir, no podemos escapar de la comunidad de una u otra manera. El dolor está reflejado directamente en la comunidad, que voy a profundizar en cómo sucede esto, pero es decir, no hay nada dentro de nosotros que sea suficiente y necesario para poder justificar el uso o más bien la existencia de un lenguaje privado. Entonces, sí, totalmente. Respecto a tu pregunta, más bien diría que, el criterio de verificación de verdad, en términos de objeto o palabra, no es suficiente para, más bien, no garantiza la existencia del lenguaje privado, sino que para Wittgenstein tenemos que cambiar la pregunta de ¿cuándo es verdadero? O ¿por qué es verdadero? A
por qué lo utilizamos, por qué sucede. ¿Por qué sucede como sucede? En ese sentido, tal vez convendría señalar que el lenguaje privado, que no tiene sentido o validez, sino en función precisamente de que es primero lenguaje social, ¿no? Y que se atiene a reglas precisamente de uso social y que de alguna manera cuando el individuo pues las aplica para sí, pues en realidad no es que sea un lenguaje privado que tenga valor solo para él, sino más bien porque toma del valor que ya tiene socialmente, ¿no? Sí, así es. Porque creo que lo rico en Wittgenstein es precisamente que está rescatando el carácter social, comunicativo, la intención comunicativa del lenguaje. No sé si estoy bien o mal en mi interpretación. Está bien, está muy bien. Está bien. Es interesante. Creo que algo que... Ahí surge una pregunta, ¿no? Surge una pregunta inmediata. ¿Y la mentira? ¿Qué sucede con la mentira? Puedo caerme aquí y fingir que me está doliendo, y entonces ustedes pueden decir, no, a Diego se cayó y a Diego le duele la rodilla o todas esas cosas, pero yo sé que estoy mintiendo. ¿Qué está pasando ahí? Y esa es una pregunta interesante, porque entonces ya no estamos hablando de cómo directamente una proposición, o más bien una expresión, más bien nos da herramientas para poder pensar que realmente existe algo que nos hace falta para poder afirmar la existencia, o más bien la significación de esta oración. Aquí quisiera empezar a plantear algo, que es justamente cuáles son los dos ataques, o más bien cuáles son las dos formas en las cuales ataca Wittgenstein al lenguaje privado. ¿Le parece que empecemos con eso? Sí, por favor, adelante. Primero, para poder entender más o menos lo que sucede con el lenguaje privado, yo recomiendo que se consulte directamente. Es importante leer el Tractatus. O sea, tal vez no leer directamente el Tractatus, pero sí consumir otros artículos que existen. Hay artículos muy buenos que te dan alguna idea. De hecho, aquí tengo el de Pierre Hadot, Wittgenstein, Los límites del lenguaje, y es un texto. De hecho, él estaba preparando la primera traducción al francés del Tractatus. Y lo importante es, ese es un buen libro para empezar. Antes de llegar al problema del lenguaje privado, lo importante es tener como ciertas nociones del Tractatus. Después, sí, leer las investigaciones, y hay un texto muy importante que no se le ha dado la suficiente atención, pero creo que tiene ideas muy claras, que es el de Conferencia Filosófica, se llama. No confundirlo con Conferencia de Ética o Notas sobre Estética. Pero en esos textos, por supuesto, en Notas sobre la Experiencia Privada, creo que se llama, esos textos te dan ciertas ideas principales para poder abarcar el problema. Y hay un texto muy importante que se llama Wittgenstein, a propósito de reglas y lenguaje privado. Wittgenstein, a propósito de reglas y lenguaje privado, de Saul Kripke. Es un estadounidense muy, muy bueno. Con todos estos elementos podemos encontrar que hay dos problemas principales a los que quiere atacar. Uno es la existencia de los objetos privados, y la otra es, digámoslo, Kripke lo llama como la paradoja escéptica, que está dentro de las investigaciones. Con respecto a los objetos privados, es cuando Wittgenstein ataca de manera más directa a tratados lógico-filosóficos. Aquí lo que hace directamente es establecer una comparación directa entre este tipo de lenguaje, o más bien juego de lenguaje, porque para Wittgenstein, ¿qué son los juegos de lenguaje? Él, a diferencia del Tractatus, donde el significado era la condición de verdad o falsedad de una proposición, en las investigaciones filosóficas, el significado es entendido como uso, como el uso que se le dé a esa oración como tal. Él hace mucho la referencia o la analogía del lenguaje como una caja de herramientas. Y dice, sacamos una herramienta y vemos que es un martillo, y después sacamos un destornillador, y son totalmente diferentes. El uso para el uso de cada uno es totalmente diferente. También, entonces, él ve
esta caja de herramientas como si fuera el lenguaje. El lenguaje tiene diferentes herramientas que utilizamos para diferentes contextos. También pone un ejemplo muy bonito que me gusta bastante, que es el de la ciudad. Supongamos una ciudad tiene sus calles y sus edificios y todo eso. ¿Qué pasa conforme va creciendo el tiempo? Las ciudades van creciendo, la comunidad va creciendo y por lo tanto nuevas calles van creciendo, nuevos edificios van construyéndose, nuevas casas y por lo tanto, y hay algunas que se dejan de utilizar, de hecho, que se caen. Él ve así el lenguaje, él ve la evolución como esta ciudad que va creciendo y que a la vez va dejando cosas. Hay juegos de lenguaje que se dejan de utilizar, hay juegos de lenguaje que se utilizan. Él utiliza el concepto de juego de lenguaje como una forma o como un contexto, sí, como un uso. Ajá, juego de lenguaje es un uso que se puede dar. Él habla de gritar, por ejemplo, de mandar, de felicitar, de designar cosas, por ejemplo, pedir cosas. eh, N juegos de lenguaje existen en el lenguaje y siempre van a existir como tal. Entonces, lo que realiza en este sentido es cuando cambia a esta nueva forma de concebir el significado, lo que sucede directamente es decir que las confusiones del lenguaje son mezclar, no, ajá, que los problemas filosóficos son confusiones de lenguaje, entendidas como combinación de juegos de lenguaje. Es decir, Perdón, no, es que tenemos un problema con la batería de la laptop y no está cargando. sí. Entonces vamos a tener que cerrar. Sin problema. Una recomendación bibliográfica y algo sobre protepsis. Sí, claro. Recomendaciones bibliográficas hay muchas. Yo recomiendo, si pueden encontrarlo, que se vayan a la, a la biografía de Wittgenstein. Tenemos Wittgenstein de William Warren Barclay III. Es un tanto difícil de conseguir, pero se consigue en PDF. Es muy bueno. Y este es un clásico. Ray Monk, Ludwig Wittgenstein, El deber de un genio. Este es un análisis de su vida interesantísimo. En Protrepsis, afortunadamente, hemos tenido 2 números especializados o dedicados a Wittgenstein. Ahí los puede revisar. Protrepsis. Hola amigos, amigas, nos disculpamos por la interrupción en la transmisión. Están ustedes viendo a nuestro invitado, Diego Ramírez, y estábamos hablando precisamente sobre pues este cambio en Wittgenstein sobre el lenguaje. Tuvimos un problema con la computadora, pero bueno, vamos a rescatar los últimos minutos de nuestra charla aquí a través del celular. Y nos estaba platicando usted entonces de este uso precisamente del concepto de juegos de lenguaje. Así es. En Wittgenstein. Si nos pudiera platicar, así como para recuperar un poco y vinculando precisamente con la crítica que hace Wittgenstein al lenguaje privado, podría decirse entonces que el lenguaje privado no sería más que una especie de sucedáneo como tal y tal vez hasta cierto punto ficticio que hace el sujeto de reglas y de usos del lenguaje que va aprendiendo desde el exterior, ¿no? Desde su ámbito social. Y no sé si eso esté de alguna manera vinculado con cómo desde la psicología, por ejemplo, en el caso de Vygotsky, que pone énfasis precisamente en la construcción social de la inteligencia, si se pueda vincular con este uso que hace Wittgenstein del concepto de juegos del lenguaje y reglas del lenguaje. Totalmente. Hay una interpretación que es curiosa en torno a que algunos plantean de manera no muy fuerte la relación, por ejemplo, con otro pensador que es Sapir-Whorf. Sapir-Whorf era un lingüista de una otra manera que establece directamente el contexto social como un elemento fundacional de la significación del lenguaje. Es como uno de los previos, digámoslo. Hay un caso muy, muy común que es esta idea de
supongamos una comunidad, de hecho, comunidades en el norte, en el norte del planeta, en la Antártida o la... Ajá. Estas comunidades tienen hasta más de 20 usos diferentes que se pueden dar a la palabra hielo. ¿Por qué? Porque su comunidad lo amerita, pues, porque las condiciones, el contexto en el cual se construyen necesitan de estas más de 20 usos que se puedan redefinir directamente del concepto de hielo. Entonces, sí hay muchos elementos, es decir, Wittgenstein siempre estuvo muy cercano a la comunidad de investigadores, siempre estuvo muy influenciado por muchos pensadores, incluso las investigaciones filosóficas surgen de una plática con un economista italiano. Entonces, no sería difícil suponer que existe un contacto directo con las investigaciones psicológicas. De hecho, ahora que recuerdo, él empezó a trabajar en las escuelas con Kuller. Kuller es uno de los fundadores de la teoría Gestalt. Entonces vemos ahí una retroalimentación muy clara entre la teoría Gestalt y Wittgenstein como tal, en donde justamente la conjugación de todas las partes nos da un todo. En este caso, si en los juegos de lenguaje, la conjugación de todos los juegos de lenguaje nos da el lenguaje como tal. Y es esta existencia de los usos del lenguaje y de los juegos del lenguaje lo que nos permitiría hablar directamente de un lenguaje con una gran característica social en ese sentido. Algo que quisiera comentar sería que cuando hacemos este cambio a los usos del lenguaje, Wittgenstein se pregunta mucho por cómo suceden las confusiones, cómo suceden estas combinaciones, y lo establece directamente con el lenguaje privado. Pone un ejemplo que me parece muy brillante. Supongamos que todos tenemos una caja. Todos tenemos una caja particular aquí, y arriba dice escarabajo. Si yo tengo esta caja, los demás tienen sus cajas y todos dicen escarabajo arriba, pero no sabemos lo que hay adentro de la otra persona. ¿Qué pasa de la caja de la otra persona? Puede tener una cosa, puede tener X cosa, o incluso no podría tener nada, y sin embargo podríamos utilizar todos el concepto de escarabajo. Si esto lo trasladamos directamente al problema del lenguaje privado, cambiamos escarabajo por dolor. Si yo tengo mi caja que dice dolor y los demás tienen sus cajas que dicen dolor, independientemente de lo que hay adentro de la caja, realmente nos damos cuenta que no es necesario lo que esté dentro, porque todos nos entendemos. Inclusive no necesito sentir dolor para poder entender que alguien me diga que hay dolor. Ahí es donde dice, no es necesario hablar de objetos privados, no es necesario hablar de un dolor como un objeto mental que existe dentro de mi mente en el momento en que me pego en la rodilla en X lugar. Agregando a esto, lo interesante es el otro problema, que es el de la paradoja escéptica. Algo que plantea Wittgenstein en las investigaciones es, si yo sigo una regla y esa regla la sigo yo individualmente, puedo hacer que esa regla concuerde con cualquier contexto. Puedo hacer que concuerde con cualquier cosa y siempre va a ser un uso de acuerdo. En ese sentido, lo que nos termina planteando, por ejemplo, Kripke en su texto es, supongamos la operación 2 más 2. Yo si me preguntan 2 más 2, yo voy a decir 4. Pero si llega un escéptico puede llegar y me puede decir, pero es que cuando tú viste 2 más 2, realmente lo que querías hacer, te equivocaste, porque lo que querías hacer era hacer una función diferente, querías hacer una coadición, le llama, una adición diferente. Y tú dices, pero no, ¿por qué? Porque tengo elementos pasados que podrían determinar mi uso actual de la adición. Pero a esto Wittgenstein contestaría, sí, pero también te podrían decir que los ejemplos anteriores que tenías tampoco eran correctos. En todo momento quisiste usar la coadición. Es decir, si nos centramos únicamente en el seguimiento de reglas de manera privada, nunca vamos a encontrar una justificación, porque ya no estamos hablando de verdad. No podríamos encontrar una justificación que nos pueda decir por uno mismo que estamos siguiendo la regla de manera correcta y de manera privada. ¿Qué necesitamos? Una comunidad que nos garantice. ¿Cómo lo garantiza? Wittgenstein dice, es que sí, no hay forma de garantizarlo.
pero lo que sí podemos hacer es que el que nos está escuchando vea que sabes actuar como si estuvieras sumando. Sí. Es decir, siempre hay un testeo, digámoslo. Siempre hay alguien que nos está poniendo a prueba cuando seguimos un juego de lenguaje o cuando, por ejemplo, en este caso, yo estoy usando el juego de lenguaje de la información y usted está diciendo, me está testando, afirmando, sí, sabe usar el juego de lenguaje, si no me corregiría. Y en ese sentido funciona con todo. ¿Cómo funciona el dolor? El dolor funciona de una u otra manera diciendo, el dolor, cuando digo me duele algo, lo que está haciendo es haciendo una sustitución del comportamiento de dolor. No es igual, es una sustitución. Wittgenstein no es conductista. Tiene tesis que se acercan al conductismo, pero no es conductista. Sí. Entonces, lo que hace es, cuando decimos me duele la rodilla, estamos sustituyendo el llanto de una u otra manera. Y ahí ya las otras personas nos estarían diciendo, veo que se está tocando la rodilla, veo que está diciendo que me duele, entonces sabe usar el juego del lenguaje del dolor y le creo. ¿Qué te pasa? O cosas así. ¿Qué pasa con los mentirosos? Ellos simplemente están jugando otro juego y el testeo viene en otros niveles. Es decir, no necesitamos apelar a estructuras, o más bien estructuras cognitivas innatas u objetos privados para justificar el uso y el significado del uso. Un asunto sin duda muy, muy interesante y también revelador hasta cierto punto, en la medida en que nos obliga a repensar la forma en que entendemos la comunicación en general para el ser humano, y sobre todo porque, en función de lo que acaba de decir, hay que hacer como una distinción entre lo que sería el objeto al cual se refiere el lenguaje, que no es absolutamente privado desde la perspectiva de Wittgenstein, y las afecciones psicológicas y emocionales que de alguna manera luego, en función de esto que nos acaba de explicar de la sustitución, pues bueno, las hacemos comunicables en función precisamente del lenguaje socialmente aprendido. ¿Sí? Bien, pues nos aproximamos ya ahora sí al cierre de nuestro programa. A nombre de Estudio Humanitatis Radio, de Alejandro y su servidor, pues una disculpa primero por la interrupción tan abrupta, pero sí, la computadora se nos descargó así de buenas a primeras. En menos de 40 minutos se acabó 95% de batería. Estaba emocionada también. Sí. O tratando de procesar en su lenguaje pues todos los problemas del lenguaje. Agradecemos muchísimo que nos haya aceptado la invitación para estar con nosotros. De ahora en adelante, Estudio Humanitatis Radio es su casa. Muchas gracias. Como vimos en su presentación, es usted poeta y escritor. Entonces, Estudio Humanitatis Radio es también el escaparate ideal para que nos hable un poco sobre su obra literaria. Entonces está cordialmente invitado. Para todo el público que nos estuvo siguiendo en esta transmisión en vivo, les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Reiteramos nuestra disculpa por el problema técnico que tuvimos, pero pues ahí sí se nos escapa de las manos. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. No se pierdan la próxima emisión, que estaremos platicando con el maestro Jonathan Origel Valenzuela, con quien hablaremos sobre la hermenéutica de Paul Ricoeur. Un tema también muy interesante, un pensador también muy rico, y sin duda será un programa muy valioso. No se pierdan nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.